Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes converso con personas disruptivas, tecnológicas, emprendedoras que nos enseñan con el ejemplo, porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. En este episodio quisiera darle la bienvenida a Susana Elespuro para conversar sobre los consejos directivos en las empresas. Por los últimos 20 años, Susana ha sido y es miembro del directorio de numerosas empresas de diversos tipos y sectores. Muchos la conocen porque fue chairman y CEO de la operación de Procter & Gamble en Perú, Ecuador y Bolivia por más de 12 años. Sus logros le merecieron una larga carrera en una de las empresas más prestigiosas del mundo, un caso en Harvard y un reportaje en el Wall Street Journal. Susana estudió geología y francés en Dartmouth, donde se graduó magna cum laude. Ha llevado cursos de extensión en las más prestigiosas universidades del extranjero y en Perú. Susana, es un placer volver a conversar contigo. Bienvenida al podcast. Hola, Pati. Bueno, yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada también. Susana, ¿te parece si empezamos hablando de tu carrera? Porque ciertamente puede ser un ejemplo, sobre todo para los más jóvenes que escuchan el podcast, que a veces no tienen claro, por ejemplo, qué carreras estudiar. Y siempre les digo, enfóquense en sus talentos, en lo que les gusta hacer y hacia dónde van las megatendencias, porque la carrera profesional finalmente te prepara para una serie de cosas, pero no necesariamente te tiene que definir. ¿No? Uno puede estudiar una cosa y termina siendo otra, y tú, como yo y como muchas personas más, somos un ejemplo de ello. Entonces, si te parece, me encantaría que nos cuentes cómo es que una geóloga termina en el mundo de consumo masivo, liderando las operaciones de 3 países en la región. Y también, si nos puedes decir cuáles son los 3 aprendizajes que te dejó tu paso por Procter. Bueno, mira, efectivamente, ¿no? Geología y el mundo de los negocios no tiene mucho que ver. Lo primero es que la universidad te enseña a pensar, ¿no? Y cuando, en mi caso, una carrera pues de corte científico, con mayor razón, y yo a veces me río pensando que la geología y el mundo empresarial tienen algo en común, que es en la geología tú tienes indicios que tienes que ir descubriendo para entender lo que pasó, ¿no es cierto?, en la corteza terrestre, en fin, los exploramientos minerales, etcétera, pero al final lo que ves en la superficie son indicios. En el mundo empresarial también, ¿no? Muchas veces no tienes toda la data, tienes alguna data y tienes que poder interpretarla y tener hipótesis para tomar decisiones de forma más ágil, porque si esperas a tener pues toda la data, a lo mejor ya estás a destiempo. Así que yo creo que, digamos, evidentemente, a medida que ha transcurrido el tiempo, pues hay miles más carreras que habían cuando yo estudiaba y hay muchísimas opciones, pero lo importante es eso, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus talentos? Y también tus afinidades. Yo empecé pensando que quería ser química y después me di cuenta que soy muy inquieta para hacer química. Los químicos tienen que ser personas un poco más reposadas, más tranquilas. Entonces dije, no, mi personalidad no va por ahí. Así que mucho es los intereses desde el punto de vista intelectual, pero también cómo eres como persona, qué te mueve para poder ver dónde encajas mejor, ¿no? Y ciertamente el hecho de estudiar hoy algo no te impide que el día de mañana te desempeñes en otra carrera completamente diferente. Con respecto a los aprendizajes, bueno, haber estado pues tantísimos años, 22 años, estuve en lo que considero una de las mejores escuelas del mundo, y ciertamente en marketing, en innovación, en desarrollo de productos, etcétera, pues de las top, yo diría que hay 3 cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, viniendo de geología, no habiendo llevado nunca ningún curso de afín digamos, al mundo empresarial, pues todo lo que aprendí lo aprendí haciendo, ¿no? Lo importante de aprender haciendo. También estar rodeada de talento top, ¿no es cierto? Teníamos una organización realmente de primera, y con qué velocidad se puede avanzar
cuando tienes en todas las áreas de la organización gente muy capaz, ¿no? Y en un ambiente laboral muy bueno. Y también qué importante es la cultura organizacional, ¿no? La cultura que manda, digamos, tantas cosas en el comportamiento de cada uno, y yo diría que la cultura de Procter pues es un ejemplo para el mundo. Ya. Ahora, ¿tu ingreso a Procter fue accidental o fue planeado? No, yo estaba entrevistándome en ese momento con empresas mineras, petroleras, y vi un aviso en el periódico un domingo, o sea, simplemente fue el único aviso que vi, que contesté, fue una cosa como un imán, la verdad, muy, muy de mi destino. Yo estoy absolutamente convencida, porté este aviso que no identificaba a la empresa, simplemente decía escribir al apartado tal cual. Sí. Mandé mi currículum muy geológico, como comprenderás, y a los pocos días me llamaron, me entrevistaron y en 3 días me hicieron una oferta de trabajo, ¿no? Bueno, me tomaron unos exámenes, me entrevistó pues 3 gerentes, incluyendo el gerente general, y en 3 días tenía una oferta de trabajo y yo venía en varias entrevistas en otra empresa petrolera, pero que me entrevistaban pues cada sábado, ¿no es cierto? Y estábamos como en la cuarta y faltaban como si... Y total que acepté inmediatamente. Susana, ¿y a qué área de la empresa entraste? Investigación de mercado por Ya, unos meses y de ahí ya, pues me trasladaron a marketing. perfecto. Y ahí ya hiciste la carrera hasta la gerencia general. Ahora, cuéntanos, ahora quisiera pasar al tema de directorios. Y tú sabes que hay muchos ejecutivos y ejecutivas muy calificados con extensa trayectoria profesional y que desean en esta etapa de sus carreras participar en directorios. Y todos se preguntan, ¿cómo hago para empezar? ¿Cómo hago para incorporarme a un directorio? ¿Qué recomendaciones les harías para que hagan de esta meta una realidad? Claro, bueno, evidentemente hay, si tu carrera profesional ha sido en una empresa reconocida por ser una muy buena escuela, digamos, por destacar en el sector en el que esté, etcétera, ya ese es un punto fuerte para ti, ¿no es cierto? Y Ujú. si además alcanzaste la gerencia general, evidentemente en mi caso, la verdad, mis primeros directorios durante años, durante, no sé, la primera década o más, han sido por invitación, ¿no? Me Ujú. llamaban directamente porque, claro, tenía, digamos, un grado de visibilidad, había tenido un grado de visibilidad en el mercado muy importante, siendo gerente general y encima siendo pues la única mujer gerente general de Ujú. la época, ¿no? En Ujú. una empresa con tan buena reputación. Entonces, en mi caso, digamos, eso me abrió y me invitaron durante años de años a muchos directorios, pero si ese no es, digamos, no va a ser el caso de todos, ciertamente hay opciones para irte preparando y hay ambientes interesantes. Por ejemplo, estos cursos que hay hoy en día, el programa de especialización para directorios del PAD, ¿no es cierto? El programa de Centrum, el mismo Women CEO, Ujú. la Ujú. organización que conocemos, en estos días está teniendo una sesión de un simulacro de directorio. Sí, me parece espectacular la iniciativa. Ojalá muchos se apunten. Exacto, ¿no? Entonces, y también siempre puedes buscar el asunto de la visibilidad, ¿no? Porque si eres un desconocido o una desconocida, es más difícil y para ello uno tiene que no solamente estar pues en su trabajo, sino también involucrarse fuera del trabajo en conferencias, en seminarios, buscar ser panelista o keynote speaker, para poder darte a conocer en un mundo más amplio que tu mundo empresarial y nada más, ¿no? Y en Ujú. el caso de las mujeres esto es más importante todavía porque tú sabes que las mujeres pues tendemos a ser menos visibles, Ujú. y la visibilidad es un factor clave, ¿no? Claro. Entonces, mi recomendación ahí ciertamente es cursos por un lado, donde vas a tener gente que esté estudiando pero también vas a tener miembros de empresas, miembros de directorios de empresas, accionistas, por ejemplo, que en ese ambiente van a conocerte,
van a ver cómo piensas y por ahí van a haber invitaciones a unirte, sobre todo en los primeros directorios, pues cuando estás recién cruzando la línea de 0 a 1, ¿no? Es difícil que te invite pues un directorio en un sector de una empresa muy grande, muy compleja, con capitales extranjeros, ¿no? Uno va a empezar quizás por empresas más medianas, más de corte familiar, etcétera, y a esos cursos, a esos programas van ciertamente los miembros de la familia que eventualmente van a ser tomadores de decisiones en ese sentido, ¿no? Perfecto. Ahora, según tu experiencia, larga experiencia en directorios, no sé en cuántos directorios debes haber estado en total, ciertamente más de 10 o 20, no sé. No, sí, pues en 20 años, olvídate, no los he contado sinceramente, pero he estado en casi todos los sectores económicos, la verdad, sí, muchos, muchos, muchos. ¿Qué cambios has visto tú en la evolución de los directorios o siguen básicamente siendo los mismos de hace 20 años? ¿Has observado? Cuéntanos un Definitivamente ha poquito. habido una evolución muy importante a través del tiempo. Yo diría que al principio quizás en esa conformación, que te digo siempre era como por referencias, ¿no? O invitación directa del presidente del directorio, y pues naturalmente uno escoge, ¿no? Aquellos con quien te sientes más cómodo, en fin, a través del tiempo ya el tema de la composición del directorio me parece que ha sido más estratégica en el sentido de asegurarte de tener un mix de especialidades, de talentos, de trayectoria profesional para enriquecer el tipo de discusiones que se deben dar en el seno de un directorio, ¿no? Entonces, el aspecto de composición, el asunto de la diversidad también ha cobrado más importancia, y aun cuando pensamos en diversidad como diversidad de género en primera instancia, y que aquí hay mucho trabajo por hacer todavía, yo pienso en diversidad también inclusive generacional, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que partir de cuáles son los retos de esa empresa. ¿Dónde está la empresa en ese momento en su evolución, ¿no? Es una empresa nueva, es una empresa consolidada, es una empresa en un sector muy competitivo, en fin, en qué mundo se mueve y cuáles son los retos que enfrenta, porque al final el directorio va a ser una herramienta para velar por la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Entonces, ¿qué retos enfrento para escoger bien quiénes son aquellas personas que me van a acompañar en los retos que tengo que enfrentar, ¿no? Y a partir del COVID, ciertamente han habido pues cambios acelerados. Si antes teníamos, por ejemplo, el clásico comité de auditoría, ¿no? Que es pues clave, ¿no es cierto?, de buenas a primeras, a raíz de todas las decisiones que se tenían que tomar en un tiempo muy rápido, se crearon nuevos comités para hacer una ayuda para el gerente general en enfrentar las diferentes situaciones. Y me refiero a si había un tema de problemas financieros, de flujo de caja, de capital de trabajo, en fin, de CAPEX, lo que fuera, si las empresas enfrentando temas de necesidades de transformaciones digitales, o las empresas que tuvieron temas relacionados con toda la gestión humana, en fin, o sea, se crearon varios comités. De hecho, yo estaba en una empresa habían como 6 comités diferentes, para poder, como te digo, agilizar la toma de decisiones. Y también el foco del directorio, ¿no? Quizás los directorios antes han estado viendo mucho la foto de su empresa, pero el COVID pues nos dijo que, oye, el tema no es tu empresa, es también el ecosistema en el que se mueve tu empresa, tus proveedores, tus clientes, tu comunidad, o sea, todo ese entorno al que yo llamo ecosistema, debe estar en la agenda del directorio, en la mirada del directorio necesariamente, porque eso va a alimentar mucho las estrategias. Y tú sabes que las estrategias no solamente contemplan pues aspectos internos de la empresa, tienen que
a contemplar los aspectos externos, cómo vas a competir. Además, el tema de colaboración muy importante, porque no solamente tenemos que pensar en las empresas dentro de nuestros sectores en términos de cómo competimos unas con otras, sino también en qué cosas colaboramos. Y el COVID nos trajo muchos retos en ese sentido, ¿no? Sí que sí, ha habido una evolución que continúa en el tiempo. Bueno, yo la verdad que en estos 20 años, salvo en un directorio, siempre he sido la única mujer. Típicamente las mejores prácticas es que por lo menos hayan dos, ¿no es cierto? En Estados Unidos te dicen que la regla de oro es 3, ¿no? Sí, sí. Eso, pero aquí tenemos siempre esa oportunidad, esa lucha de que las empresas le abran más puertas a mujeres, porque ciertamente las miradas se complementan. O sea, yo me doy cuenta a lo largo de todos estos años, las miradas que puedo tener yo en ciertos temas van a ser pues diferentes, van a ser vistas de otro ángulo que mis colegas y viceversa, ¿no? Ellos también van a ver cosas que de repente yo las miro de otra forma. Entonces, en el contexto del futuro, donde hay tantos retos estratégicos, velocidad del cambio, entornos VUCA y todo lo demás, dime tú lo importante que es poder tener esta conjunción de miradas que enriquezcan y que al final se tomen las mejores decisiones. Pero, Susana, y hablando precisamente de eso, ¿no? O sea, ¿qué crees que impide que se puedan incorporar a más personas, a más mujeres, a más gente joven, a gente, no sé, más disruptiva, quizás startups, a los directorios? Porque tengo la sensación que siempre estamos buscando un perfil bastante similar, y si bien eso puede haber cambiado un poco con el COVID, yo siento que todavía falta muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y salir de esa presencia de solo una mujer, por ejemplo, en el directorio, a más, o gente quizás que no han sido gerentes generales, pero que tienen una rica experiencia tecnológica y con esta mirada pues del futuro, ¿no? ¿Qué impide que se pueda convocar a más gente así? Bueno, algunos obstáculos que yo veo, ¿no? Por un lado, el que toma la decisión generalmente va a ser un hombre, ¿correcto? Yeah. Uh-huh. En la absoluta inmensa mayoría de directorios, Uh-huh. el presidente del directorio es un hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que poder impactar en esos hombres tomando esas decisiones para que se sientan más cómodos con invitar a mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una regla que dice, oye, les pedimos a las empresas, si vas a involucrar a un headhunter, que la terna de todas maneras incluya por lo menos una mujer, ¿no? Y les pedimos a los headhunters, por favor, ustedes tienen este rol que cumplir en esta tarea, ¿no es cierto? No los directores hombres que rápidamente calzan, sino dense un poco más de trabajo en encontrar aquellas mujeres que también tienen perfiles muy interesantes y que van a traer este rol complementario, este rol de ampliar las miradas, en fin, ¿no? La visibilidad. También nosotras, las mujeres directoras, promover a otras mujeres que están preparadas, generar lo que llamamos el pipeline, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Women CEO hay mucho énfasis en esto, en WCD, o sea, Women Corporate Directors, también estoy, pues también hemos trazado como en el plan estratégico de la organización una agenda que habla de ampliar más las directoras, las mujeres que invitamos a formar parte de la organización para que vayamos contribuyendo a su formación, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene varias aristas, uh-huh, pero muchas veces las conversaciones incluyen a las mujeres. En las diferentes charlas, digamos, en las que he estado, yo siempre digo, en esas charlas, por favor, tienen que haber hombres, porque los que van a tomar las decisiones, en muchos casos son hombres. Y en ese sentido, identificar a aquellos hombres que son de avanzada,
aquellos hombres que ya rompieron esa barrera de cristal hace años, que invitaron a mujeres desde ¿no? una etapa muy temprana, y que son, por lo tanto, están dispuestos a hablar en favor de sus propias experiencias positivas, incorporando a mujeres. Eso va a pesar mucho en los hombres que van a estar tomando estas decisiones. Pero hay varios frentes en los cuales trabajar y, como te digo, la visibilidad siempre va a ser clave, y las mujeres tienen que moverse. Muchas veces pues las mujeres muy trabajadoras en la empresa, no sé qué, terminas tu trabajo, te vas a tu casa porque tienes hijos, porque tienes un hogar que te demanda, etcétera, etcétera, y no vas tanto a todos los cócteles y a todas las invitaciones pues que están en estos horarios, entre comillas, familiares. No, eso hay que hacerlo de todas maneras. Susana, y hablando de directorios del futuro, ¿cómo te imaginas la agenda y la composición de un directorio en 5 años? Y quizás piensa tú hablemos de consumo masivo de nuevo. Imagínate que tú eres chairman del directorio de una empresa de consumo masivo. ¿Cómo sería la composición de tu directorio ideal? Pensando en lo que se viene, pensando que quizás estamos ubicándonos en unos 3 a 5 años. Claro, bueno, primero tengo que imaginarme, pues, como te digo, qué retos, en qué etapa de la vida está esa empresa, qué retos se está enfrentando, ¿no es cierto? Y vamos a suponer, pues, que son los retos clásicos de lo que representa una empresa de consumo masivo. Y para mí, esa composición va definitivamente a incorporar temas de diversidad, ¿no? Idealmente, no solamente de mujeres, como te digo, sino también algunas generaciones más jóvenes, porque la perspectiva de la juventud, que rápidamente va a ser la gran población consumidora, ¿no? Así es. Va a ser absolutamente importante, y no necesariamente cuando tenemos 20, 30 años de diferencia con esa generación vamos a estar comprendiendo muy bien sus necesidades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de composición, los temas de agenda, la sostenibilidad, por ejemplo, es algo que hoy día es muy incipiente. Inclusive las empresas que consideran que ya han avanzado mucho en temas de sostenibilidad, típicamente sus KPIs están muy enfocados en los típicos KPIs. Claro. En los financieros, ¿no es cierto? Y difícilmente hay KPIs de índole ambiental y particularmente los sociales, los de impacto social, que son los más difíciles de establecer qué KPI mido, cómo mido, etcétera, etcétera. Pero tenemos que romper eso y darnos cuenta que la sostenibilidad es un elemento esencial para la vida de esa empresa en el mediano y largo plazo, y por lo tanto comenzar a hacer esos cambios para que la empresa tenga en el ADN los temas de sostenibilidad, que va a ser un proceso, no va a ser todo de golpe, ¿no? Aspectos de cultura y organización que típicamente no están en la agenda, ¿no? Tienen que, porque lo que realmente crea un impacto diferenciador para el futuro es cómo trabajas tu organización y tu cultura, ¿no es cierto? Temas de tecnología, pues ni hablar. Ciertamente, transformación digital es un must, ¿no? Y como te digo, trabajar en tu ecosistema, o sea, ¿qué pasa con tu cadena aguas abajo, aguas arriba? O sea, tienes que tener incorporado dentro de la agenda temas de clientes, temas de proveedores, temas de las comunidades, que hoy en día no necesariamente están incluidas. Entonces, y la empresa tiene que humanizarse, entonces tenemos que todos ahora, además, en las realidades que estamos viviendo pues en el Perú, desde el punto de vista político, estamos los empresarios, los ejecutivos, en fin, los que estamos en el mundo empresarial, cada vez más claros que tenemos que gestionar no solamente nuestras variables empresariales, sino el entorno en el que nos movemos con los diferentes stakeholders, y que las comunidades salgan a defenderte. O sea, ¿por qué? Porque estás dándole a la comunidad
productividad, estás ayudando a cerrar brechas y no solamente estás enfocado pues en tus resultados, ¿no? Así que, Susana, y disculpa la interrupción, pero ¿cómo ves el rol del gerente general eh, y su relación con el directorio en todo esto, mirando hacia futuro? mira, como sabes, el directorio, una de sus principales responsabilidades es la selección de ese CEO, Así pero es. también la remoción del CEO, Ujú, ¿cierto? ujú. Tenemos, ¿por qué? Porque al final el directorio no se mete en la gestión. El Así directorio es. está ahí para colaborar, acompañar, ¿no? Mentorear, ampliar la mirada del gerente general, porque el CEO típicamente va a estar imbuido del día a día, va a tener pues el aspecto operativo muy en su radar y hay veces esto dificulta que haya un adecuado balance entre el corto plazo y el mediano y largo plazo. Entonces, el directorio también está ahí para no solamente apoyar en lo operativo, sino de todas maneras incorporar las discusiones estratégicas que tienen que estar sobre la mesa y para las cuales el CEO evidentemente tiene un rol protagónico, ¿no? Así que Ujú. hay un trabajo cercano, tiene que haber un trabajo cercano y también tiene que haber ese momento en que por cambios en el entorno, en la empresa, en lo que fuera, el directorio tiene que tener la capacidad de decir, necesitamos hacer un cambio de CEO, ¿no? Que Ujú. no necesariamente está ligado a un bajo desempeño o que no se cumplieron las expectativas. No, hay veces simplemente hay un cambio de ciclo. Y esto nos pone nuevos retos para los cuales el CEO que ha estado ahí, pues de repente no es la mejor persona para enfrentarlos. Y como el directorio tiene la obligación, la principal responsabilidad de velar por el mediano y largo plazo, tiene que tomar esas decisiones difíciles, ¿no? Evidentemente, lo ideal pues es que haya siempre un acompañamiento al CEO para que cada vez adquiera mayores capacidades, mayores competencias. Hoy en día nadie se puede quedar en ese aspecto, ni los directores, ni el CEO, ni por supuesto la organización. Tenemos que estar en el mundo de ampliar nuestras capacidades y habilidades en forma continua porque el cambio así lo exige. O sea, te escucho y pienso, ¿no? En esta gran responsabilidad y el foco a veces podría ser cortoplacista que podría tener el gerente general, pero también siento que algunos directorios están enfocados bastante en el corto plazo y no en lo financiero, en las ventas y a veces no hay mucho espacio para abordar precisamente los temas más importantes, estratégicos, el crecimiento a futuro, el talento necesario para llevar a cabo ese crecimiento y esa sostenibilidad. ¿Cómo arreglarías esa situación? Porque se da también que a veces los directorios están enfocados en el corto plazo. Sí, definitivamente. Entonces, la forma como venimos abordando esto en los directorios y que yo quiero, ¿no? Propiciar, digamos, que esto suceda más y más y más, es que tu agenda no es una agenda por sesión. Tienes que tener una agenda anual, ¿no? Uh-huh. Y en ese plan anual de la agenda del directorio, tienes aquellos temas que obligatoriamente vas a programar mensual. Por ejemplo, si te reúnes todos los meses, pues cuáles son aquellos temas que sí que no hay que revisar mensualmente, pero también cuáles son aquellos que voy a programar cada trimestre, que voy a programar cada 6 meses, que voy a programar una vez al año, ¿no? Entonces, de esa manera, si lo trabajas hoy para el año 2023, por ejemplo, ya podríamos decir, ok, quiero ver temas en la agenda, quiero ver temas de transformación digital cada 3 meses, quiero ver temas de cultura y organización, pues no sé, cada 3 o cada 6. Quiero ver, por ejemplo, el plan estratégico una vez al año, pero también el avance de ese plan a la mitad del año, una vez al semestre. Y así, ¿no? A mí me parece que es una manera muy buena de evitar que se te escapen temas y que de repente pasa todo el año y Y no los ninguna tocaste. sesión
exacto, los tocó. Ya. Y ciertamente en cada sesión también tiene que haber esa combinación de corto plazo y de algo del mediano plazo, como te digo, ¿no? Susana, estoy pensando, y ya creo que esta es nuestra última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero creo que sería muy útil, ya que tú has estado en tantos directorios de todo tipo, corporaciones, empresas familiares, o sea, sin fines de lucro, etcétera, etcétera, que pudieras quizás darnos algún tip para las personas que podrían estar interesadas, que vienen, por ejemplo, del mundo corporativo, pero de pronto entran como primer directorio a una empresa familiar. ¿Podrías dar como que las grandes diferencias que tú has observado en cómo se manejan estos directorios o algún consejo que pueda ayudar a una persona que puede tener en mente la estructura y el formato de un directorio corporativo y de pronto entra a una empresa familiar, que puede ser muy diferente cómo, ¿no? Cómo se manejan los directorios o las mismas necesidades propias de los dueños que están a cargo de una empresa familiar que quizás no es pues una gran corporación, ¿no? Bueno, las diferencias son abismales, ¿no? Mm. Ciertamente, tú sabes, yo vine del mundo corporativo y sí, a lo largo de estos 21 años he tenido todas las combinaciones habidas y por haber, ¿no es cierto? De familiares, de además private equities, de Ah, claro que sí, corporativas, tienes razón. etcétera. Y entonces lo que tienes es, en el caso de una empresa familiar, realmente es muy importante desde el momento que te contacta, ¿no? El presidente del directorio, ¿por qué me estás invitando a tu directorio? ¿No es cierto? ¿Qué esperas de mí? Es bien importante que desde antes de aceptar ya entiendas bien cuál es la mirada de ese presidente que te está invitando, pues a lo mejor es el accionista mayoritario, en fin, ¿no? Ujú. Entender bien cuáles son. Pero yo siempre digo que en los directorios familiares uno tiene que también ser un poco psicólogo, Ya. no solamente ya la mirada muy empresarial y muy, tú sabes, profesional, porque hay veces hay decisiones que, por más que tengan un sustento profesional, no es lo que los accionistas quieren. No Ujú. quieren vender la empresa por Ujú. partes, no quieren, o sea, hay cosas que simplemente no quieren, ¿no? Entonces, aun cuando la discusión, digamos, tenga un sustento muy profesional y técnico, tenemos que estar cerca en el directorio, de los otros directores, y si es una empresa donde también están, pues, los accionistas con doble sombrero, el sombrero de accionista y el sombrero del director, Ujú. eh, tenemos que estar cerca, entender qué cosa, cuál es tu visión a largo plazo, a dónde quieres llevar a tu empresa o tus empresas, hay veces es un grupo de empresas, entender también la parte de la sucesión, ¿no? Eso es crítico. ¿Qué cosa está en el protocolo familiar con respecto a que los hijos vengan o no vengan a trabajar en posiciones ejecutivas o en posiciones de directores? Todo eso, conocerlo de antemano, creo que te va a dar mucho más sintonía en tus aportes, en la toma de decisiones, que si no haces esa tarea y de buenas a primeras, pues sueltas algo que está absolutamente contrapuesto con lo que la familia ha estado visualizando en el tiempo, ¿no? Ujú, Así ujú. que hay una cercanía necesaria, conocer a la familia, en la medida de lo posible, pues oye, ¿no? Si los accionistas son pocos, son muchos, pero realmente estar muy cerca y también reconocer que uno no puede pretender que todos los sistemas y procesos que de repente son pues una bala, un tren bala, ¿no es cierto?, en una corporación, tú Ujú. puedas verlos replicados en una empresa familiar de un momento a otro. Eso es Claro. imposible y puede ser muy frustrante, ¿no? Si vienes con ideas, pues, que parece que estás en Marte, ¿no? Entonces, Bien. hay que estar sintonizado también con las fases de la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué queremos abordar en fase uno, en fase 2, para ayudar en esa profesionalización, en esas inversiones que hay que hacer, por ejemplo, en temas de tecnología, pero con un pie a tierra,
para poder reconocer que estas cosas toman su tiempo y que tiene que haber consenso para qué se prioriza cuándo y sobre todo ayudándolos a ver esa visión que tú tienes, porque de repente para ti ya es algo que has vivido, ¿no? Ya es una realidad, y que para la otra empresa pues es algo que todavía no existe, ¿no? Y que lo quieres, que se quiere generar. Entonces, tener ese rol de ayudar a visualizar ese futuro deseado y por qué los pasos a seguir son tal y cual, ¿no? Claro. Acompañar o aconsejar en cuanto a que si esto lo puede, muchas veces pues nos piden, bueno, ¿a quién me aconsejas que nos puede ayudar en esto? ¿Qué consultor puede acompañarnos en esta tarea? Porque es difícil hacer cambios importantes con los mismos ejecutivos de la empresa que están descubriendo qué cosa es lo que se tiene que hacer. Entonces los directores también ahí pues podemos proveer de referencias. Oye, he tenido muy buena experiencia con este consultor en esta otra empresa, ¿no es cierto? Todo con el fin de ayudar a construir ese futuro, pero con un pie a tierra, no pretendiendo hacer un salto cuántico que puede poner en riesgo la sostenibilidad del equipo. Claro, y puede asustar además, ¿no? Puede asustar al directorio y te pone en el par y ya pues es muy difícil avanzar así. Y ciertamente estos temas muy, tú sabes, muy estratégicos en el seno de un comité se pueden ver mucho mejor que llevarlos al directorio de cero, ¿no? Porque en el comité donde involucras directores más ejecutivos claves, puedes ir trabajando todas las minuciosidades y los detalles y, en fin, para poder llevar al directorio ya algo más preparado, más digerido. Más digerido. Sí, y que en ese comité, que los comités hoy en día son fundamentales, te digo, pueda estar incluidas pues las personas que realmente van a ayudar en esa tarea, en esa oportunidad que se ha visto como crítica y estratégica para el futuro de la empresa. Susana, la verdad es que quiero agradecerte por compartir tu visión, tus aprendizajes, tus experiencias en este tema que es tan crítico y parte del corazón de una empresa. Como siempre me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. No, y gracias a ti, me parece súper interesante esta manera, digamos, tú sabes, a través del podcast, de transmitir experiencias y que sean pues muy útiles para el público objetivo, ¿no? Para el cual está dirigido. Así que yo encantada, Patti, te agradezco mucho y también a Semana Económica, ¿sí? Genial. Puedes conocer más sobre Susana Elefuru en LinkedIn y con esto me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchas gracias.